Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy nos acompaña la maestra Edith Olivares Ferretto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Kimberly. Muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy. Al contrario, vamos a hablar de este informe de la situación mundial de derechos humanos que presentaron ayer y que ya ha dado mucho de qué hablar. ¿Cuáles son los puntos principales a nivel mundial? Bueno, mira, Kimberly, presentamos este informe que se presenta todos los años y a nivel global se destaca muchísimo todo el tema de cómo los países han ido resurgiendo después de la pandemia. En algunos países en particular notamos preocupantes niveles de vacunación, en algunos de los países, sobre todo fuera de Europa y algunos países de América Latina también, pero también un elemento que destacamos en el informe a nivel global y del que desafortunadamente también debo decir que México es parte, es este tema de cómo gobiernos de diferente signo ideológico utilizan diferentes mecanismos bastante similares entre sí para reprimir a las personas cuando salen a protestar. En la región de las Américas lo hemos visto en Colombia, en Chile, en Nicaragua, en Venezuela, en diferentes países, en Cuba también una reducción, digamos, de los espacios para que las personas puedan ejercer su libertad de expresión. Eso lo han visto en México también. Desafortunadamente debo decir que en México también, nosotras en Amnistía Internacional México, la sección mexicana, hemos venido documentando represión a diferentes tipos de protestas, en particular las protestas feministas durante 2020 y 2021, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y criminalización de la protesta, es decir, utilizar el sistema penal para impedir que las personas salgan a protestar. Lo hemos visto en particular en estos 2 últimos años en protestas feministas, tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades del país, pero también con otro tipo de protestas. Por ejemplo, protestas de estudiantes. El año pasado, en mayo del año pasado, estudiantes indígenas en Chiapas, en la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, protestaron y también fueron detenidas 97 personas y más de 70 mujeres denunciaron violencia sexual. Una declaración justamente ayer que se presentaba este informe es: en 2021 los países ricos se confabularon con los gigantes empresariales para embaucar a la población con consignas vacías y falsas promesas de una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, en lo que constituye una de las mayores traiciones de nuestra era. ¿Por qué? Sí, fíjate, Kimberly, que probablemente esto tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el panorama global. Hay una alianza de facto entre las empresas farmacéuticas que crearon las vacunas, ¿no? Los gobiernos que se las están comprando y no ha habido una distribución equitativa de la vacuna. Pero además... Acaparamiento de las vacunas de los países ricos, ¿no? O sea, los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos en nuestro continente. Bueno, Estados Unidos lo tenemos muy cerca, ya no sabe ni qué hacer con tantas vacunas. Ya va por la cuarta. Ya va por la cuarta y regalando las vacunas porque además su población no se está vacunando tanto, mientras tenemos en nuestra propia región países en donde los niveles de vacunación son bajísimos, ¿no? En particular algunos países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Pero además, todas las promesas de recuperación económica claramente no están dando resultados y estamos a las puertas de una crisis económica en un contexto de debilidad de los estados. Uno de los elementos que nosotras hemos destacado desde Amnistía Internacional es cómo esta pandemia, parte de lo que nos ha enseñado es que necesitábamos sistemas sanitarios fuertes, no sistemas sanitarios privados y débiles, porque los sistemas de salud débiles son los que provocaron una mortalidad tan alta como se dio en México, por ejemplo. Y también puso de relieve todas las asimetrías, ¿no? En cada uno de los países, la desigualdad, porque por una parte pides el confinamiento, pides que la gente se quede en sus casas, pero eso corresponde a cierto sector social, los más
la pandemia como que destapó una condición de desigualdad que tenemos en muchos países del mundo, pero en América Latina hay que recordar que la región de las Américas es la región más desigual del mundo. Y como dices, en efecto, no todas no podíamos estar confinadas, pero además también ahora que estamos en el proceso de recuperación, la recuperación también va a ser muy desigual, ¿no? Las personas que están en trabajos informales, por ejemplo, en el caso mexicano, que es una amplísima cantidad de personas, pues están viéndoselas muchísimo más complicado para poder retornar los ingresos que tenían. En nuestra región también es muy notable cómo el incremento de la migración, también en el contexto de pandemia, está provocando otras violaciones a derechos humanos, que en el caso de México, por ejemplo, son muy notables con la gran cantidad de personas que ingresan al país, sobre todo centroamericanas y haitianas, en este periodo efectivamente. Kimberly, recordar al auditorio, el año pasado la Comar recibió la cantidad más alta de solicitudes de asilo que había recibido en toda la historia. Más de 130,000 personas solicitaron refugio en México en 2021. Y las imágenes que han sido brutales, sobre todo de los migrantes que están ahí varados en Tapachula esperando algún tipo de regularización. En esa materia, en migración, ¿cómo sale Estados Unidos con respecto a los derechos humanos en esta nueva administración de Biden, que se esperaba que fuera distinta y está deportando a muchas más personas que el mismísimo Trump? Así es lo que hemos estado observando tanto de Estados Unidos y debo decir de México también, la cantidad de personas que son con devoluciones ilegales, tanto en Estados Unidos como en México, incrementó en 2021. Señalar también que pues el gobierno de Estados Unidos ha tenido una política claramente de contener la migración y además está empujando al gobierno mexicano a también contener la migración, ¿no? Bien lo ha dicho, lo decía el anterior presidente y ahora también lo está ejecutando el muro está ya en la frontera sur de México, no en la frontera sur de Estados Unidos. Y yo quisiera agregar que en el caso mexicano para nosotros es una fuerte preocupación que la gestión de la migración sea una tarea de la Guardia Nacional. Vemos ahí un riesgo importante para la vigencia de los derechos humanos y para el respeto de las personas migrantes. Efectivamente, como dices tú, Kimberly, las imágenes que hemos visto cuando ingresan estas caravanas de migrantes son realmente aterradoras, de militares o personas la Guardia Nacional persiguiendo a las personas migrantes, casi cazándolas, como sucede también del lado de la frontera norte. Y la cantidad de niños no acompañados. Gran cantidad de niños no acompañados, tanto que ingresan a México como a Estados Unidos. El año pasado publicamos nosotros justamente un informe en Amnistía Internacional de Estados Unidos justamente sobre la cantidad de niños menores, niños, niñas y menores no acompañados que ingresan y que son devueltos también ilegalmente por las autoridades. Digo ilegalmente porque son devoluciones al margen de la propia legalidad de los países. Y los dejan ahí a la deriva. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Debate 22 viendo qué pasó en 2021 con los derechos humanos. Ya volvemos. Está con nosotros la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Estamos haciendo una evaluación por el informe anual de derechos humanos que presentó Amnistía Internacional a nivel global durante este periodo tan interesante que fue la pandemia. En tema de género, violencia de género, por ejemplo, se incrementaron las cifras, las mujeres estaban en muchos casos atrapadas, confinadas con su agresor. ¿Qué es lo que nota Amnistía Internacional con relación a las mujeres? Sí, efectivamente, lo advertimos muchas organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo. La condición de confinamiento era una condición de potencial riesgo para las mujeres y en casi todos los países del mundo en donde tenemos cifras vemos un incremento tanto de las cifras de violencia contra las mujeres como de las llamadas, a las solicitudes a los servicios de atención. Y en México pasó eso también. En México se registró un incremento importante en el número de llamadas al famoso 911. En el caso mexicano, Kimberly, yo creo que también hay que destacar que a la par del incremento de cifras tenemos
10 años por lo menos de un incremento sostenido en el número de feminicidios, de asesinatos de mujeres también, pero a la par de eso tenemos que se sostienen también las deficiencias en las investigaciones sobre feminicidios. Es decir, las mujeres no solamente cada vez somos más víctimas de violencia, sino que las fiscalías, las organizaciones, las instituciones del Estado a cargo de procurarnos justicia mantienen deficiencias desde hace más de 20 años. En este país las fiscalías no investigan adecuadamente, pierden evidencia y no saben aplicar la perspectiva de género. Y son las Ni les propias, interesa. Ni les interesa, ¿no? Y más allá del interés o no, claramente no tienen las capacidades ni los recursos más mínimos, ni bodegas para resguardar evidencia. ¿Y qué pasa? Pues que son las propias familias las que tienen que hacer las investigaciones, las que tienen que llevar la evidencia y además son amenazadas y eso es peligroso también para las familias. Lo que pasa también con los desaparecidos, ¿no? Muchas veces son las familias las que están buscando a sus seres desaparecidos en México y en Latinoamérica, no es un caso mexicano, ¿no? Así es. Lo que sí es particular de México es la dimensión, el volumen de personas desaparecidas. En efecto, en el caso de las familias de desaparecidos es clarísimo cómo son las propias colectivas de personas desaparecidas, familiares de personas desaparecidas, quienes prácticamente le están enseñando a las autoridades hasta cómo distinguir el cuerpo de un hombre de una mujer o de una niña, etcétera. Es impresionante, digamos, por un lado, la pericia que han adquirido. Solas, sin recursos, con recursos propios. Claro, con su propio aprendizaje de una a otra y además, pues la indolencia del Estado que continúa sin capacitar a su propio personal en un país en donde el año pasado cerramos el año con 97,000 personas desaparecidas y no localizadas. Es una cifra francamente escandalosa. Y Kimberly, con solo 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada, es francamente vergonzoso. Sí, los niveles de impunidad son los que siguen permitiendo. En temas de libertad de expresión a nivel mundial y después caemos en el caso particular de México. Sí, tenemos una fuerte preocupación a nivel global. Una vez que las personas empezamos a salir a la calle, justamente en 2021, empezamos a ver que la gente sale a la calle a muchas cosas, incluidas a protestar. Y en un contexto post-pandemia, por supuesto, se incrementaron diferentes tipos de protestas, algunas por motivos económicos, otros, por ejemplo, como en América Latina hemos visto también por la violencia contra las mujeres, la gente pidiendo trabajo por diferentes motivos. Y lo que estamos viendo a nivel global es lo que llamamos una reducción del espacio cívico, es decir, los gobiernos, decía ahora, de diferentes signos, recurren a la demonización de las organizaciones de la sociedad civil para satanizar la protesta, para satanizar a las organizaciones de la sociedad civil y con esto lo que procuran es acallar las voces críticas o disidentes, obstaculizar la forma en que las organizaciones de diferentes signos también podemos hacer exigencias al gobierno. Y en el caso mexicano diría, Kimberly, que nuestra preocupación, dado que me lo preguntas, es cómo vemos cómo hay, por un lado, esa narrativa, ¿no?, que constantemente se ataca a las organizaciones, a la prensa, a las personas defensoras de derechos humanos, pero además se está cerrando la pinza ya con iniciativas que incluso buscan reducir, por ejemplo, los ingresos que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Y hemos sido muy insistentes, Kimberly, en decir, nosotras denunciamos, exigimos cuentas, pero también estamos ahí para apoyar al gobierno cuando el gobierno realiza buenas acciones. Hemos estado ahí para suplir al Estado cuando los servicios no son eficientes. Somos las organizaciones, como decías tú ahora, colectivos quienes están encontrando a los desaparecidos en este país, por ejemplo. En México, la libertad de expresión. Muy grave la situación. Yo diría que dos cosas graves. Por un lado, es indudable que este es un país letal para el ejercicio del periodismo. Me da pena decírtelo a ti también, Kimberly, pero es claro que el Estado mexicano no ha logrado garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos. Cerramos 2021 con 7 periodistas asesinados, según las cifras de Artículo 19,
y al primer trimestre de este año ya tenemos 8, ¿no? Es clarísimo que es un país con alto riesgo, y si sumamos a ese riesgo esta narrativa gubernamental de constantes ataques, pues claro que estamos en un clima de muchísimo cierre de espacio público que pone, de espacio cívico, que pone en riesgo la vida democrática del país. Los ataques que se hacen a personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos, no hay que olvidar que se dan en este contexto de tanto riesgo de desaparición, de asesinato, de ataques físicos y amenazas. Y agresiones constantes, ¿no? Que ya ni siquiera se están apuntando porque son tan escandalosos los asesinatos que ya las agresiones pasan a ser lo menos. Vamos a hacer otra pausa, no le cambie, ya volvemos, está en Debate 22. Estamos de regreso, es el último bloque. Un tema tan interesante, no nos está alcanzando el tiempo. Quisiera rápidamente tocar unas aristas para no dejarlas perder. Refugiados, que no es lo mismo que migrantes. ¿Qué pasa con los refugiados 2020-2021? Sí, bueno, las personas refugiadas, un poco para aclarar, son las personas que solicitan a los estados protección porque huyen de alguna condición en su país. Como Ucrania. Como Ucrania, exacto. Como está sucediendo en Ucrania, como ha sucedido en países centroamericanos también, para recordar un poco lo que pasa en México, y como pasa con algunas personas mexicanas que también solicitan refugio o asilo en otros países, incluyendo Estados Unidos. México es un país que ha tenido una importante tradición de asilo y de refugio. Y nosotras nos ha llamado la atención cómo también en este tema hemos estado cerrando los espacios. Yo recordarte, Kimberly, que el año pasado la Comar recibió 131.448 solicitudes de asilo. Es la cifra más alta que hemos recibido en toda la historia, pero a la par, el Estado mexicano hasta noviembre de 2021 había devuelto durante el año a más de 100.000 personas migrantes y estuvieron recluidas 252.500 personas en centros de detención de inmigrantes de manera masificada. Esto constituye un riesgo para la violación, para los derechos humanos de las personas que ingresan a México para solicitar asilo o para solicitar refugio o para migrar, es decir, para utilizar nuestro territorio para migrar. Vemos como una preocupación importante que esta gestión esté en manos de la Guardia Nacional y que la Comar esté pasando como a segundo plano. Es decir, cada vez que ingresan migrantes, lo que vemos es a la Guardia Nacional ahí desplegada y como muy en segundo o tercer plano, la Comar y el Instituto Nacional de Migración. Y esto creemos que es un riesgo porque estas son las instituciones que el Estado mexicano creó para gestionar los flujos de personas en el país. Que se han visto rebasadas también con la cantidad. Absolutamente rebasadas. Los derechos de los sectores vulnerables, personas con discapacidad, diversidad sexual, niños, mujeres. Bueno, pues varias cosas en el informe sobre ese tema. Personas en las infancias, las personas con discapacidad las personas adultas mayores, también fueron grupos de personas que se vieron particularmente vulneradas durante la pandemia, ¿no? Las condiciones de reclusión, la velocidad con que estamos aplicando la vacunación, con que los estados están aplicando vacunas para estos grupos no ha sido homogénea, no ha atendido en todos los casos las necesidades de estos grupos y además creo que un elemento interesante que ponemos énfasis en el informe es que estos grupos tienen necesidades específicas que muchas veces se ocultan en un periodo crítico en donde creemos que todas estamos en el mismo riesgo. Y claro que no. Y claro que no, efectivamente. Y también decir que en periodo de pandemia, por supuesto, también hubo riesgos particulares de violencia hacia estos grupos, justamente como sucedió con las mujeres también. Todos creyendo que vivíamos la peor tragedia cuando sí están los grupos vulnerables que necesitan tanta ayuda. Antes de irnos, Edith,
¿Qué cosas buenas hubo? ¿Qué avances? Sí, creo que en México destacamos nosotras 3 elementos muy positivos durante 2021 y que es importante reconocer. El primero es la creación de una comisión para la verdad con respecto a que investiga los crímenes durante la Guerra Sucia. Yo debo decir que además desde Amnistía Internacional México tuvimos el gusto hace un par de semanas de entregar archivos que obran en Londres de personas que denunciaron desaparición en los años 70 en México cuando se fundó Amnistía Internacional. Y yo vinculo esto con lo que decía al inicio porque nos da mucho gusto que podamos nosotras entregarle al gobierno mexicano información porque ya existía Amnistía Internacional México y porque ahora que coadyuvamos con lo que esperamos que estas familias tengan verdad. Y los otros 2 avances importantes, el derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar, que tuvo un incremento notable el año pasado, 2 sentencias de la Suprema Corte y matrimonio igualitario. Ya cerramos 2021 con 26 entidades federativas que reconocen el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio y creemos que estos son temas que también hay que celebrar, en los que hay que seguir trabajando también. Por supuesto, y en contraste con ciertos países, pongamos nada más el ejemplo de Guatemala, donde se endurecieron las penas, se prohibió el matrimonio. ¿Cómo está Guatemala, que es nuestro vecino del que no hablamos? Claro, hay 2 países de Centroamérica, yo diría que 3 países de Centroamérica, que preocupan mucho también en la región de las Américas. Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y en Guatemala y El Salvador hemos visto justo en estos temas de derechos sexuales y reproductivos un retroceso que nos deja pasmadas, ¿no? Y además un endurecimiento, unos intentos de endurecimiento, digamos, de la represión en ambos países. Y por supuesto Nicaragua, ¿no? Bueno, empezando por la libertad de expresión en Nicaragua. En Nicaragua, exactamente, donde tenemos, pues hay un gobierno básicamente que ha anulado a la oposición por todas las vías posibles, ¿no? Encarcelamiento de personas, anulación de partidos políticos. Y esto nos recuerda, y yo quisiera también cerrar con esto, Kimberly, ayer lo decíamos en el informe, que cuando se violan derechos humanos en un país vecino, hay que poner atención porque eso nos afecta a las personas de otros países también. Debo decir que los gobiernos ahí no tienen tanto reparo en sus diferencias cuando quieren aprender malas manías para reprimir, y la violación de derechos humanos en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, afecta a las personas en México también porque somos todas seres humanos y porque en muchos casos esas personas también van a buscar refugio y asilo, como decía. Claro, y olvidarnos de estos absurdos nacionalismos, ¿no? De aquí para allá no nos interesa. Nos queda como un minutito. Antes de irme, me interesa muchísimo, ¿cuál es la metodología que utilizan? Porque para conseguir estos datos de todos los países, me imagino que utilizan la información oficial. Por ejemplo, en el caso de México, los datos que arroja INEGI, ¿cómo lo logran? Sí. Eso es importantísimo, Kimberly, porque casi todos los datos, y en particular te puedo decir con seguridad que los datos que utilizamos en el informe sobre México son los propios datos del Estado. Es decir, no es que nosotras estamos diciendo que hay 7.680. Sí, no es tu opinión. No es mi opinión, ni lo recogí de 4 fuentes secundarias. Son datos del propio Estado. En la mayoría de países es así cuando los estados generan información. Pero no puede ser fidedigna porque no vas a tomar los datos de Nicaragua. Así es, exactamente. Y entonces, en los casos en que no es así, también nosotras nos acompañamos de otras organizaciones de la sociedad civil que vienen también documentando información. Por ejemplo, en México, la cifra de personas periodistas asesinadas es de artículo 19. Es un proceso en el que tardamos cada una de las secciones aproximadamente 6 meses recabando información, definiendo los temas para poder dar una información sucinta, útil. Van a ver que el informe es muy grande, está en www.amnistia.org. Eso te iba a preguntar, ¿dónde lo pueden encontrar? Y sí es enorme, pero no tiene desperdicio. Es grandote, pero si vemos los capítulos, cada capítulo es bastante sintético. Y yo sí invitaría a la audiencia, si quieren leer el informe, tiene un capítulo sobre México, capítulo sobre las regiones, y creo que nos permite ver también un balance y dar seguimiento año con año. También permite ver cómo avanzamos, en qué retrocedemos, en qué nos vamos quedando rezagadas y también qué aspectos son también de positivos y de celebración. Y en un periodo tan particular que fue este periodo COVID-19, algo que nadie esperaba y que se escapó de todas las realidades y cada quien hizo lo que pudo.
hizo lo que pudo con lo que tenía. Exactamente, hizo lo que pudo con lo que tenía, pero sí creo que también fue un momento para pensar qué más podríamos hacer y cómo nos podemos prevenir de una situación similar. Desafortunadamente, además, pues estamos como cerrando un proceso y con una lamentable guerra ya a las puertas iniciando 2022. ¿Y cómo cerrar la brecha de la desigualdad que cada día es más notoria? Edith, gracias por estar con nosotros. Esperamos verte pronto porque no nos alcanza el tiempo para estos temas tan importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a Amnistía Internacional. Gracias. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9.